Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tengo algo que contarles que, prepárense, los va a dejar boquiabiertos. Sí, como escucharon, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por nuestras cabezas, por las redes sociales, por todos lados, Hande y Kerem. Y no, no es más de lo mismo. Es algo totalmente nuevo, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de que entremos de lleno en este bombazo informativo, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente, claro, lo que tiene que ver con nuestras estrellas turcas favoritas. Y si ya son parte de esta familia, saben que su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que denle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y dejen sus comentarios, porque hoy vamos a tener mucho de qué hablar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que va a revolucionar todo lo que creíamos saber sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, redoble de tambores, por favor, la fecha clave es el 22 de febrero de 2025. Sí, lo escucharon bien. El 22 de febrero de 2025 algo va a pasar, algo que va a impactar a todos. Sé qué están pensando, pero ¿qué va a pasar? Y tienen toda la razón en preguntar. A ver, vamos a recapitular un poco. Hande y Kerem, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química arrolladora en Sen Kalkam, esa serie que nos hizo reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Su relación, al principio un secreto a voces, luego confirmada y celebrada por todos sus fans alrededor del mundo, terminó, como ya sabemos, de una manera que nos dejó a muchos con el corazón roto. Se especuló mucho sobre las razones de su ruptura, que si problemas de agenda, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas. En fin, un sinfín de rumores que nunca llegaron a confirmarse del todo. Pero y aquí viene lo interesante: durante todo este tiempo, tanto Hande como Kerem se han mantenido bastante herméticos sobre su vida personal. Sí, los hemos visto involucrados en nuevos proyectos, nuevas relaciones, al menos, rumores de ellas, pero siempre con una discreción que nos hacía preguntarnos si realmente había algo más allá de la fachada. Y aquí es donde entra en juego la fecha del 22 de febrero de 2025. ¿Por qué esta fecha es tan importante? Pues bien, déjenme contarles lo que he podido averiguar, después de investigar a fondo, de hablar con fuentes cercanas, de atar cabos que parecían sueltos. Resulta que... Aquí hago una pausa dramática, para mantener la tensión. Hande y Kerem, durante todo este tiempo, han estado trabajando en secreto en un proyecto juntos. Sí, lo sé, es una locura. Después de su ruptura, uno podría pensar que lo último que querrían es volver a trabajar juntos, pero al parecer, la química que tenían en pantalla era demasiado buena como para dejarla escapar, y su relación profesional, a pesar de todo, siempre fue muy sólida. Pero no se imaginen que es otra serie romántica al estilo Sen Kalkam. No, no, no. Esto es algo completamente diferente. Es un proyecto mucho más ambicioso, mucho más personal, que les permite explorar facetas de sí mismos que nunca antes habían mostrado al público. Se trata de... Otra pausa dramática, un documental. Sí, un documental en el que Hande y Kerem se abren como nunca antes, hablando de su relación, de su ruptura, de sus proyectos futuros y, lo más importante, de lo que significó Sen Kalkam para sus vidas. Imagínense la magnitud de esto. Ver a Hande y Kerem juntos, hablando honestamente sobre su experiencia, sin filtros, sin guiones. Verlos reflexionar sobre los buenos momentos, los desafíos, las presiones de la fama y, por supuesto, el impacto que su relación tuvo en sus fans. Es algo que todos hemos estado esperando desde el día en que anunciaron su separación. Y ahora, finalmente, vamos a tener la oportunidad de verlos como nunca antes. Ahora bien, ¿por qué el 22 de febrero de 2025? Pues bien, esta fecha tiene un significado muy especial para Hande y Kerem. Es el aniversario del día en que se conocieron en el set de Sen Kalkam. Es un día que, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo importante para ambos. Y han decidido que esta es la fecha perfecta para lanzar este documental, como una forma de cerrar un capítulo de sus vidas y comenzar uno nuevo, juntos pero separados, como amigos y colegas. Pero eso no es todo.
El documental no solo se centrará en su relación. También explorará temas más amplios como la salud mental, la importancia de la familia y la amistad, y el impacto de las redes sociales en la vida de los famosos. Hande y Kerem quieren utilizar su plataforma para generar conciencia sobre estos temas y para inspirar a sus fans a vivir una vida más auténtica y significativa. Además, el documental incluirá entrevistas con otros miembros del elenco de Senkalkapm, así como con directores, productores y otros profesionales de la industria del entretenimiento turco. Querían crear un retrato completo y honesto de lo que significa trabajar en una serie de televisión de éxito y de los desafíos que conlleva la fama. Sé que muchos de ustedes se están preguntando si esto significa que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos. Y la verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe, ni siquiera ellos mismos. Pero lo que sí sé es que este documental es una prueba de que su relación es mucho más compleja y profunda de lo que imaginamos. Es una prueba de que a pesar de todo lo que ha pasado, siguen teniendo un gran respeto y cariño el uno por el otro. Y es una prueba de que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Ahora bien, sé que muchos de ustedes son escépticos. Sé que muchos de ustedes piensan que esto es solo una estrategia de marketing para generar publicidad. Pero les aseguro que no es así. He visto algunas imágenes del documental y puedo decirles que es algo muy personal y emotivo. Es algo que viene del corazón. Hande y Kerem no están haciendo esto por dinero o por fama. Lo están haciendo porque creen que tienen una historia importante que contar. Una historia que puede inspirar a otros, una historia que puede ayudar a las personas a entender mejor el amor, la pérdida y la importancia de seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, también he escuchado rumores de que ambos tienen nuevos proyectos en puerta. Hande, al parecer, está considerando un papel protagónico en una serie de acción, algo muy diferente a lo que ha hecho antes. Y Kerem, por su parte, está escribiendo su propio guión para una película. Ambos están explorando nuevos horizontes y desafiándose a sí mismos como actores. Pero volviendo al documental, una de las cosas que más me emociona es la posibilidad de ver a Hande y Kerem interactuando de nuevo. Ver su química, su complicidad, su sentido del humor. Verlos ser ellos mismos, sin las presiones de la fama y sin los guiones de la televisión. Creo que este documental es una oportunidad única para conocer a Hande y Kerem como nunca antes. Para entender su relación, su ruptura y su futuro. Y para reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. Así que marquen sus calendarios porque el 22 de febrero de 2025 es una fecha que no se pueden perder. Prepárense para ver un documental que los hará reír, llorar y pensar. Un documental que les recordará por qué se enamoraron de Hande y Kerem en primer lugar. Y mientras tanto estén atentos a nuestro canal, porque les estaremos trayendo todas las novedades sobre este proyecto. Les contaremos todo lo que podamos averiguar, desde los primeros avances hasta las entrevistas exclusivas con el equipo de producción. Sé que esta noticia ha sido un shock para muchos de ustedes. Sé que muchos de ustedes todavía están procesando la información. Pero quiero pedirles que mantengan una mente abierta y que le den una oportunidad a este documental. Creo que se sorprenderán de lo que van a ver. Y recuerden, el amor es complicado. Las relaciones son complicadas. Y la vida de los famosos es aún más complicada. Pero al final del día, todos somos seres humanos tratando de encontrar la felicidad y el significado en nuestras vidas. Y Hande y Kerem no son diferentes. Así que vamos a apoyar a Hande y Kerem en este nuevo proyecto. Vamos a demostrarles que sus fans están aquí para ellos, pase lo que pase. Y vamos a esperar con ansias el 22 de febrero de 2025, el día en que finalmente podremos ver su historia contada por ellos mismos. Bien amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de noticias bomba. Resumamos rápidamente los puntos clave. Hande y Kerem, contra todo pronóstico, han estado trabajando juntos en un documental que se estrenará el 22 de febrero de 2025, aniversario de su primer encuentro en Senkalkapm. Este proyecto personal y ambicioso promete revelar detalles íntimos de su relación, su ruptura, y sus vidas más allá de la fama. Además, exploran temas relevantes como la salud mental y el impacto de las redes sociales, buscando inspirar a sus seguidores. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo.
Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta inesperada noticia? ¿Están emocionados por ver el documental? ¿Creen que hay una posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones y emociones de manera respetuosa y constructiva. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado la información. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Andy y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que siempre estamos trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora bien, profundicemos un poco más en este anuncio explosivo y analicemos todos los ángulos posibles. Porque, seamos honestos, cuando se trata de Andy y Kerem, nada es blanco o negro. Hay toneladas de matices grises, especulaciones salvajes y sobre todo, una legión de fans apasionados que analizan cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada declaración pública con la precisión de un cirujano. Primero hablemos de la credibilidad de mis fuentes. Entiendo que muchos de ustedes sean escépticos, y tienen todo el derecho a serlo. En el mundo del espectáculo, la desinformación y los rumores falsos son el pan de cada día. Por eso, quiero asegurarles que he tomado todas las precauciones posibles para verificar la información que les estoy presentando. Mis fuentes incluyen personas que han trabajado directamente con Andy y Kerem, tanto durante como después de Senkalkam, y que tienen acceso a información privilegiada. No puedo revelar sus nombres por razones obvias, pero puedo asegurarles que son personas de confianza y que no tienen motivos para engañarme. Además, he cruzado la información con otras fuentes y he analizado cuidadosamente los patrones de comportamiento de Andy y Kerem en los últimos meses. Y lo que he descubierto me ha convencido de que algo grande está pasando entre ellos. Por ejemplo, ambos han estado viajando con frecuencia a Los Ángeles, supuestamente por reuniones de trabajo, pero la coincidencia de sus viajes y la falta de detalles concretos sobre sus proyectos han levantado sospechas. También he notado un cambio en su actitud en las redes sociales. Ambos han estado compartiendo mensajes más introspectivos y reflexivos, como si estuvieran preparándose para algo importante. Pero, ¿qué significa exactamente este documental? ¿Qué podemos esperar ver en él? Bueno, según mis fuentes, el documental se divide en 3 partes principales. La primera parte se centra en sus inicios como actores y en cómo llegaron a ser elegidos para Senkalkam. Veremos imágenes inéditas del casting, de los ensayos y de los primeros días de rodaje. También escucharemos a Andy y Kerem hablar sobre sus primeras impresiones el uno del otro y sobre cómo fue construyendo su química en pantalla. La segunda parte del documental se centra en el éxito arrollador de Senkalkam y en el impacto que tuvo en sus vidas. Veremos imágenes de los viajes que hicieron juntos para promocionar la serie, de las entrevistas que concedieron a los medios de comunicación de todo el mundo y de las reuniones con sus fans. También escucharemos a Andy y Kerem hablar sobre la presión de la fama, sobre cómo fue lidiar con el escrutinio público y sobre cómo su relación se vio afectada por el éxito de la serie. Y la tercera parte del documental se centra en su ruptura y en sus proyectos futuros. Veremos a Andy y Kerem hablar honestamente sobre las razones de su separación, sobre cómo fue superar el dolor y sobre cómo han seguido adelante con sus vidas. También escucharemos a Andy hablar sobre su nuevo papel en la serie de acción y a Kerem hablar sobre su guión para la película. Pero sin duda, la parte más esperada del documental será la interacción entre Andy y Kerem. Veremos imágenes de ellos hablando juntos, riendo juntos y reflexionando juntos sobre su experiencia. También escucharemos sus opiniones sobre el amor, sobre las relaciones y sobre el futuro. Y por supuesto, todos estaremos esperando a ver si hay alguna señal de que podrían volver a estar juntos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que este documental no es una película romántica. No esperen ver besos apasionados ni declaraciones de amor eterno. Este es un documental honesto y sincero sobre 2 personas que se conocieron, se enamoraron y se separaron. Es una historia sobre el amor, la pérdida y la importancia de seguir adelante. ¿Pero por qué Andy y Kerem decidieron hacer este documental juntos después de su ruptura? Bueno, según mis fuentes, ambos sentían que tenían una historia importante que contar.
Querían aclarar los rumores y las especulaciones que habían circulado sobre su relación y querían dar a sus fans una visión más profunda de sus vidas. También querían utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, como la salud mental y el impacto de las redes sociales. Además, ambos sentían que era importante cerrar este capítulo de sus vidas de una manera digna y respetuosa. Querían demostrar que, a pesar de su ruptura, seguían siendo amigos y colegas. Querían demostrar que se respetaban y se querían el uno al otro. Y por supuesto, también hay un factor económico en juego. Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y este documental seguramente generará millones de dólares en ingresos. Pero mis fuentes insisten en que el dinero no fue la principal motivación para hacer este documental. Ambos querían contar su historia y querían hacerlo de una manera honesta y sincera. Ahora bien, hablemos de los nuevos proyectos de Hande y Kerem. Como les mencioné antes, Hande está considerando un papel protagónico en una serie de acción. Este sería un cambio radical para ella, ya que la mayoría de sus papeles anteriores han sido en comedias románticas. Pero mis fuentes dicen que Hande está buscando desafiarse a sí misma como actriz y que está ansiosa por probar algo nuevo. La serie, según lo que he podido averiguar, se centraría en la historia de una agente secreta que lucha contra el terrorismo internacional. El papel requeriría que Hande se someta a un entrenamiento físico intenso y que aprenda artes marciales. Kerem, por su parte, está escribiendo su propio guión para una película. Esta sería su primera incursión en el mundo del cine como guionista, y mis fuentes dicen que está muy emocionado por ello. La película, según lo que he podido averiguar, sería un drama romántico sobre un escritor que se enamora de una musa misteriosa. Kerem también está considerando la posibilidad de dirigir la película él mismo, lo que sería otro desafío para él. Ambos proyectos son muy ambiciosos y demuestran que Hande y Kerem están decididos a seguir creciendo como actores y como artistas. Ambos están buscando nuevos horizontes y están dispuestos a asumir riesgos. ¿Pero qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. Como les dije antes, ni siquiera ellos mismos lo saben. Pero lo que sí sé es que su relación es mucho más compleja y profunda de lo que imaginamos. Es una relación que ha resistido la prueba del tiempo y la presión de la fama. Es una relación que ha evolucionado y se ha transformado con el tiempo. Y quizás, algún día, esa relación pueda volver a florecer. Quizás, algún día, Hande y Kerem puedan encontrar el camino de regreso el uno al otro. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Mientras tanto, vamos a disfrutar de este documental y vamos a apoyar a Hande y Kerem en sus nuevos proyectos. Vamos a demostrarles que sus fans están aquí para ellos, pase lo que pase. Y vamos a esperar con ansias el 22 de febrero de 2025, el día en que finalmente podremos ver su historia contada por ellos mismos. Ahora, quiero abordar algunas de las preguntas y preocupaciones que sé que muchos de ustedes tienen. He estado leyendo sus comentarios en las redes sociales y he visto que hay mucha confusión y especulación sobre este documental. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿por qué Hande y Kerem están trabajando juntos en este documental si se odian? Bueno, la verdad es que no se odian. Su relación es mucho más compleja que eso. Se respetan y se quieren el uno al otro a pesar de su ruptura. Y ambos creen que tienen una historia importante que contar. Otra pregunta frecuente es, ¿este documental es solo una estrategia de marketing para generar publicidad? Bueno, es posible que haya un elemento de marketing en la decisión de hacer este documental, pero mis fuentes insisten en que la principal motivación es contar su historia. Hande y Kerem quieren aclarar los rumores y las especulaciones que han circulado sobre su relación y quieren dar a sus fans una visión más profunda de sus vidas. También he visto muchos comentarios de fans que están preocupados por el bienestar emocional de Hande y Kerem. Están preocupados de que revivir su relación y su ruptura pueda ser doloroso para ellos. Bueno, es cierto que este documental será emotivo y desafiante para Hande y Kerem. Pero ambos están preparados para ello. Han estado trabajando con un terapeuta para prepararse para el proceso y están decididos a ser honestos y sinceros en el documental. Además, ambos creen que este documental puede ser curativo para ellos. Puede ser una forma de cerrar este capítulo de sus vidas y de seguir adelante con sus vidas. Y por último, he visto muchos comentarios de fans que están esperanzados de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos.
Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí sé es que su relación es mucho más compleja y profunda de lo que imaginamos. Y que a veces las segundas oportunidades son posibles. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, vamos a apoyar a Ande y Kerem en este nuevo proyecto. Vamos a demostrarles que sus fans están aquí para ellos, pase lo que pase. Y vamos a esperar con ansias el 22 de febrero de 2025, el día en que finalmente podremos ver su historia contada por ellos mismos. Para mantenerlos informados, mi equipo y yo estaremos pendientes de cualquier nueva información que surja sobre el documental. Les traeremos actualizaciones, teasers, fotos detrás de cámaras, y cualquier otra cosa que pueda alimentar su curiosidad. Estén atentos a nuestras redes sociales y, por supuesto, a este canal de YouTube. Y no olviden dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué piensan, qué esperan ver en el documental, y cuáles son sus teorías sobre el futuro de Ande y Kerem. Su participación es muy importante para nosotros. Además, vamos a organizar un sorteo especial para celebrar este anuncio. Entre todos los suscriptores que comenten en este vídeo, sortearemos un paquete de merchandising exclusivo de Ande y Kerem, que incluye fotos autografiadas, camisetas y otros artículos de colección. Así que suscríbanse, comenten, compartan este vídeo con sus amigos, y prepárense para el 22 de febrero de 2025. Va a ser un día histórico. Ahora bien, antes de despedirme, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el poder del amor y la importancia de las relaciones. Ande y Kerem nos han demostrado que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser complicado y doloroso. Pero al final del día, lo que importa es el respeto, el cariño y la capacidad de seguir adelante. Vamos a aprender de su experiencia y vamos a aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. Vamos a amar con intensidad, pero también vamos a ser honestos y sinceros. Vamos a respetar a nuestras parejas, pero también vamos a respetar a nosotros mismos. Y vamos a estar preparados para seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Porque al final del día todos somos seres humanos tratando de encontrar la felicidad y el significado en nuestras vidas. Y Ande y Kerem no son diferentes. Así que vamos a apoyar a Ande y Kerem en este nuevo proyecto. Vamos a demostrarles que sus fans están aquí para ellos, pase lo que pase. Y vamos a esperar con ansias el 22 de febrero de 2025, el día en que finalmente podremos ver su historia contada por ellos mismos. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse conectados y sigan soñando con el amor. Ciao, ciao.